Bien, bienvenidos nuevamente a todos. Es un gusto tenerlos en este espacio de webinar de la Universidad USemper. El tema muy interesante que vamos a platicar es adolescencia, una mirada crítica a la serie de Netflix. Y nos acompaña un gran juez, Cristóbal Urrutia Fernández. Es juez en materia de justicia penal para adolescentes del Poder Judicial de la Ciudad de México. Hoy a las 18 horas y va a tener una duración de 1 hora en donde por supuesto tendremos al final o durante este webinar una sesión de preguntas y respuestas con mucho gusto por parte del juez. Entonces, voy a presentar al juez brevemente para que ustedes puedan conocer quién es el que estará con ustedes esta tarde. Para quienes no lo conocen aún, sé que ya muchos de ustedes seguramente lo conocen. Él es doctor Cristóbal Urrutia Fernández, juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio en materia de justicia para adolescentes del Poder Judicial de la Ciudad de México. Posee una sólida formación jurídica iniciada con la licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México y fortalecida mediante diversos estudios de posgrado. Es maestro en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana y doctor en Derecho Constitucional. Ha complementado su perfil académico con formación internacional, entre la que destacan el máster en Proceso Judicial y Ciencia por la Universitat de Barcelona, el diploma de experto en la prueba testifical desde el razonamiento probatorio y la psicología del testimonio por la Universidad de Girona y el curso superior de Derecho, Inteligencia Artificial y Derecho por la Universidad de Salamanca, entre otros. Su vocación por el conocimiento interdisciplinar lo ha llevado a incursionar en disciplinas extrajurídicas como la neurociencia y actualmente cursa el diplomado en Filosofía de la Ciencia con mención en sistemas complejos impartido por el Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad en Chile. En el ámbito académico ha sido catedrático a nivel posgrado y programas de especialización dirigidos a jueces, defensores públicos y estudiantes de derecho impartidos en instituciones públicas y privadas como UNAM, la Universidad Rosario Castellanos, el entonces IJF, que es el Instituto Judicial Federal de Juez Cristóbal, si estoy en lo correcto. La Judicatura Federal. Ah, Judicatura Federal, gracias, así como en diversas instituciones privadas. Y bueno, de cualquier manera, ha sido ponente y conferencista en diversos foros nacionales e internacionales. Es autor del trabajo académico titulado Comprometiendo la conducta delictiva adolescente en el sistema de justicia juvenil en México desde un enfoque supradisciplinar basado en sistemas complejos, publicado por la Universidad de Barcelona. Fue galardonado con el premio a la mejor sentencia con enfoque en derechos humanos y perspectiva de género, Fiat Justita 2020-2021 y distinguido con el doctorado honoris causa por el Colegio Internacional de Profesionistas CEICE. Muy bien, sin más preámbulo, los dejo. Ven que tiene un amplio experiencia en la materia y en otras más. Así que bueno, de mi parte es todo. Ahora sí, toda suya la sesión, pues Cristóbal. En la parte de participantes podrá ver a todos los compañeros, alumnos, exalumnos, incluso personas que aún no conocen la universidad, pero aquí estarán con nosotros. Y en cualquier momento, si alguien quiere intervenir, le puedo dar el acceso y se une con nosotros. Yo estaré aquí con ustedes acompañándolos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchas gracias, Janet. Pues muchas gracias por la invitación, por permitirme ser parte de este foro y compartir, creo que temas interesantes, de mucha actualidad para todos, no solamente por el aspecto jurídico, sino por la parte social. Todos los seres humanos somos seres sociales, vivimos en comunidad, nos organizamos y pues todos fuimos adolescentes o tenemos también adolescentes en casa, o conocemos a algún adolescente. Entonces, esta charla no va enfocada precisamente al sistema de justicia juvenil. Yo creo que hay que, o podemos tener una interpretación, una perspectiva mucho más amplia, y intentaré ir
cumplir con el objetivo de la convocatoria, hacer una crítica de la serie, de la miniserie. Entonces, yo creo que no me voy a meter propiamente en temas tan técnicos, jurídicos, legales. Claro que esto da para mucho, para cursos, diplomados, especialidades, maestrías y estudios muy profundos acerca de lo que implica la adolescencia, pero para pasar a la materia, creo que es oportuno, primeramente, para establecer cuál es el punto de arranque, es una sinopsis de la serie Adolescencia. No sé si aquí ya todos tuvieron la oportunidad de haberla visto, quizá algunos no, entonces no se preocupen, no les voy. Compártanos justo, pues que nos compartan ahí en el chat quién la ha visto, quién no la ha visto, ¿no? Nos gustaría conocer cuántos de Exacto, ustedes la han visto. Ahí escríbanos. exacto, qué bueno, Janet, esa es muy buena idea. Y creo que también en el chat pueden ir expresando sus ideas y quizá al final les vamos a dar lectura, supongo, y podemos ir aterrizando algunas ideas que no hayan quedado comprendidas. Porque a final de cuentas, esta es mi perspectiva. No voy a decir algo que sea la verdad absoluta, ni algo radical. Simplemente es una perspectiva que surge de mi experiencia como juez de adolescentes, más de 15 años como juez de adolescentes, y a lo largo de mi historia jurisdiccional he ido evolucionando en mi forma de ver y de pensar y de replantearme el sistema, de operarlo, pues, ¿no? Entonces, empezamos con la sinopsis. La, la miniserie de adolescencia, pues es una miniserie británica de drama criminal que sigue la historia de Jamie Miller, un adolescente de 13 años que es acusado por asesinato de una compañera de clase de nombre Katie. A lo largo de cuatro breves episodios, a mí la verdad me dejó con ganas de mucho más, pero bueno, son cuatro episodios, y la serie explora las complejidades de la adolescencia, las dinámicas familiares y algo muy importante que hoy en lo que todos estamos involucrados, envueltos, inmiscuidos, que es las redes sociales, que son las redes sociales. Bueno, cada episodio está rodado de un plano secuencial, de un plano secuencia, perdón, que es un concepto técnico de la fotografía. Y quizá esto dicen, bueno, ¿qué relevancia tiene para el tema de nosotros? Porque el tema, perdón, la narrativa de la miniserie está pensada estratégicamente, de modo que esta fue digamos que la metodología que utilizaron para provocar ese acercamiento, que el espectador se metiera en la serie, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de plano secuencia? Que sin cortes de cámara, mediante una continuidad total de una escena. Por un lado, la miniserie Adolescencia ofrece una mirada íntima, realista, a los múltiples desafíos que enfrentan los adolescentes en la sociedad contemporánea. Y por otra parte, permite, a mi modo de ver, reflexionar sobre la manera en que los medios de comunicación representan en esta etapa del desarrollo al ser humano. Creo que eso es algo de lo más importante. Creo que uno de los grandes méritos de esta miniserie es la manera en que comunica el concepto de adolescencia, o de adolescencias, también hay quien así lo afirma. Y en último punto, me parece que es de la mayor relevancia, ¿no? Esta cuestión, pues nos lleva a formularnos la pregunta siguiente. ¿Cómo los productos mediáticos, ya sea series de televisión, ya sea películas, noticieros, medios de comunicación, todo lo que está en las redes sociales, construyen, reproducen o distorsionan ciertas imágenes, discursos o estereotipos acerca de lo que es la adolescencia? En este particular, la miniserie Adolescencia funciona como un ejemplo narrativo que nos permite, eh, digamos que acceder a un concepto de adolescencia. Eh, Nosotros como seres humanos y por nuestras limitaciones no tenemos el acceso directo a la realidad.
¿Esto qué quiere decir? Que constantemente estamos interpretando la realidad. ¿Con base en qué? Con base en nuestras creencias, con base en en nuestra formación académica, con base en los valores familiares, con base, ¿verdad?, en muchas creencias. Entonces, ¿cuáles son estos ejemplos narrativos que yo advierto en la miniserie? Primero, nos permite observar qué tipo de adolescencia, ¿no?, muestra esta miniserie. Y cada uno seguramente pudo haber un tipo, pudo advertir, pudo apreciar, pudo interpretar un tipo de adolescencia distinta. Por ejemplo, hay quienes, y ya lo comentaron incluso ustedes también en el chat, me gustaría que también participaran en ese sentido, los que vieron ya la serie, ¿qué interpretación le dieron al adolescente? ¿Como víctima? Como víctima de la familia, como víctima del grupo de pares, quizá como víctima de su compañera de clases. He escuchado comentarios que incluso culpabilizan a su compañera, quien es la víctima, en este caso, de que al haber llevado a cabo ciertos comentarios de una publicación del adolescente, eh, pudo haber detonado, provocado el comportamiento delictivo, ¿sí? Se antoja. Hay para quienes esto dicen, fue la víctima. Bueno, hay quien también al hacer una lectura del adolescente, eh, pudo haber advertido al adolescente como una amenaza social, una amenaza a su grupo de pares, como un adolescente, como una persona en subdesarrollo, como un neotransgresor. No sé a ustedes, ¿no? ¿Qué les habrá parecido esta cuestión, ¿no? Otra cuestión que también me parece que es importante es que quizá no todos advertimos las mismas emociones en el adolescente. No sé ustedes qué les pareció. Quizá algunos pueden etiquetar al adolescente como una persona impulsiva, reactiva, iracunda. Quizá otro puedo percibir al adolescente como una víctima, ¿no? De abandono, ¿dónde estaban los padres? O quizás ser una interpretación de la adolescencia de Jamie, en el sentido de que, bueno, está en una etapa de tormenta, de caos, de estrés, de rebeldía, que en términos de los clínicos, ¿no? Como Anna Freud, quien decía que la adolescencia si era normal, en la adolescencia era normal, bueno, quizá muchos tienen ese concepto acerca de la adolescencia, como un momento, como una etapa de la vida, tormentosa. Bueno, y algo bien importante también, ¿qué papel juegan los adultos frente a ellos, no? Otra cuestión que me parece también muy, muy importante en la miniserie es tratar de entender los modelos culturales que transmiten, ¿no? Para ustedes, ¿qué les reforzó? ¿Ideas estigmatizantes, ¿no?, acerca del adolescente? ¿O en ustedes surgió, una vez que vieron la miniserie, una propuesta, una mirada mucho más empática, mucho más comprensiva, lo sensibilizó? Hubo quien lloró incluso, me han dicho, ¿no? O sea, se quebrantó. Y esto también es entendible porque, como les decía, cada quien interpreta la realidad con base en su propia experiencia de vida y sus propias creencias, ¿no? Quizá hubo alguien que le generó empatía, o quizá hubo alguien que le generó un juicio mediático, ¿sí? Se me ocurre pensar que si un político de esos que siempre están pidiendo aumentar la edad penal o aumentar las penas, las sanciones en adolescentes, ¿no? ¿Qué dirían al respecto? ¿Cuál sería su juicio, ¿no? Acerca de esta miniserie, ¿no? Eh, eh, no sé a ustedes qué les parece, pero ustedes cómo vieron la serie, a los que la vieron. Como miren, déjenme, esto que voy a decir, me parece que no es spoiler, es meramente la trama de la miniserie. eh, no está en juego, no está en discusión. El que Jamie haya asesinado a,
a Katie no es la trama principal. Eso se ve desde el primer capítulo. Jamie, creo que para todo mundo, o, para mucha gente que lo ha escuchado, Jamie cometió esa conducta delictiva. Y esa no es la trama principal en esta miniserie, sino básicamente se centra, desde mi punto de vista, en la siguiente pregunta. ¿Por qué un adolescente comete una conducta delictiva? ¿Qué razones influyen? ¿Qué circunstancias? ¿Qué condiciones? ¿Qué determinantes? Aspectos biológicos, psicológicos, sociales, todos ellos. Bueno, habrá entonces quien haya pensado que el que Jamie haya cometido esta conducta delictiva, bueno, se deba únicamente a una decisión personal de Jamie. Evidentemente que ya esta cuestión nos lleva a el gran debate si a partir de qué edad los adolescentes son inimputables o no son inimputables, tienen la capacidad de comprensión, saben que están cometiendo un delito, en fin, todo este tipo de cuestiones. Pero por otra parte, habrá quienes pensamos que la conducta que lleva a cabo, en este caso el actor principal, Jamie, se debe a causas sistémicas, estructurales y mucho más complejas, mucho más complejas, que a simple vista no podemos observar. Algo que es muy importante, por ejemplo, es que desde los sistemas complejos el comportamiento humano no es lineal, ¿sí? Sino como consecuencia de esas estructuras dinámicas, sistémicas, complejas, ¿no? De la vida de cada ser humano. Otra cuestión que también me pareció de mucha importancia en este ejemplo narrativo que nos provoca la miniserie es el contrastar la narrativa audiovisual con el conocimiento científico y jurídico. Lo que vimos en la pantalla, lo que vimos en esos 4 capítulos de la miniserie, corresponde a qué tipo de saber, quién nos podría aportar información acerca del comportamiento del adolescente. ¿Un psicólogo? Sí, si no mal recuerdo, a pesar de que en escena únicamente sale una psicóloga, la psicóloga hace referencia a otro psicólogo, a otro especialista. Creo que él no sale, ¿no? Él jamás no sale, pero ella hace referencia a otro especialista. Pensemos que es un psicólogo. Bueno, pero ¿a quién más? ¿A quién más se les antoja a ustedes? No sé si alguien de aquí ya se desenvuelve en el contexto del sistema de justicia juvenil y quizá alguien con quien ya hayamos, nosotros, ya haya coincidido conmigo en algún curso, pues a lo mejor ya saben, ¿no? Cuál es uno de mis temas preferidos, pero ¿qué se les antoja, ¿no? ¿Qué otra rama científica se les antoja? Puede ser la neurobiología o la psicobiología o la neurociencia cognitiva o la criminología, ¿no? Entonces, a mí, honestamente, me quedó de ver en ese sentido la serie. Otra cuestión que me parece de vital relevancia es que yo me pregunte es, a ver, Cristóbal, ¿qué te quedó a deber? ¿Qué te quedó a deber la serie, no? ¿Qué ausencias o silencios hay en la forma en que se cuenta la historia? ¿Se lo preguntaron? Si no se lo preguntaron, bueno, pues hasta ahorita les hago la pregunta. ¿Creen o consideran que hubo algo que les hubiese gustado que los editores, que quienes escribieron esta miniserie, hubiesen incorporado cuestiones, no sé, narrativas, contexto biopsicosocial del adolescente, mucho más intervención científica, faltaron pruebas periciales y en su caso, ¿de qué tipo? ¿Sí? En resumen, la idea es analizar críticamente cómo este producto audiovisual contribuye a formar, o en su defecto, a deformar, la percepción que la sociedad, los medios de comunicación, porque yo he escuchado, créanme, yo en la mañana cuando voy a dejar
a mi hija a la prepa, pues pongo el noticiero y luego cuando regreso a veces le cambio de noticiero o en la tarde o ya después cuando voy a la oficina pongo otro noticiero y así trato de estar como informándome a través de distintas radiofrecuencias. Bueno, yo creo que seguramente la mayoría de noticieros abordaron esta miniserie, recomendándola de manera positiva o haciendo alguna crítica, ¿no? Al respecto. Pero bueno, eh, ¿cómo contribuyó entonces, cómo creen que haya contribuido esta miniserie a esa percepción social, a esa percepción mediática, a esa percepción política, a esa percepción de grupos defensores de derechos humanos? Miren, bueno, quizá no tan seguido, pero sí regularmente llegan grupos, asociaciones, defensores de derechos humanos, pro víctimas, en fin, con perspectiva de género, haciendo pues una serie de manifestaciones, a lo cual pues tienen derecho de hacerlo afuera del tribunal. La unidad de gestión judicial del sistema de justicia juvenil en la Ciudad de México se encuentra en la calle de James Sullivan, número 833, y compartimos ese inmueble también con el sistema de justicia de adultos, control, enjuiciamiento y ejecución. Y eventualmente pues nos llegan manifestantes, les digo, asociaciones civiles, ¿no? Defensores de derechos humanos, gritando que el juez fulano de tal, porque incluso hasta se sabe el nombre de quién es el juez que está en la audiencia inicial, pues no deje libre al culpable, al violador, al homicida, al secuestrador, ¿no? Ese tipo de narrativas, ¿no? Las tenemos incluso en estos grupos o asociaciones. Si bien este tipo de representaciones eh, que nos da la miniserie se nos antoja pensar que provocan una sensibilidad en todos esos grupos que les he mencionado y generan empatía hacia los jóvenes eh, al visibilizar sus problemáticas, sus dilemas, sus necesidades, los aspectos que los vulneran. También fíjense que existe un riesgo porque creo que la miniserie está construida de tal manera que cada quien se haga su propio juicio, su propio criterio. Existe el riesgo de que se refuercen estereotipos, que se simplifiquen las causas del comportamiento adolescente o reproduzcan juicios sesgados. No sé si alguno de ustedes en un momento dado dijo, esta fue la razón por la que Jamie cometió la conducta delictiva. Los padres, las redes sociales, o el grupo de padres, o la causante fue la propia Katie, ¿no? Entonces, la forma en que se construye la narrativa audiovisual a mi modo de ver, incide directamente en la manera en que la sociedad comprende, juzga o estigmatiza a los adolescentes, sobre todo cuando se trata de conductas transgresoras o cuestionamientos a las normas establecidas, ¿no? Un adolescente, un adolescente comete una conducta adolescente porque quiere cometer una conducta delictiva. Otra vez, un adolescente comete una conducta delictiva únicamente porque quiere cometer la conducta delictiva. Bueno, veremos si realmente esto es así. Y por ello, resulta imprescindible, pues, desentrañar no solo lo que se muestra en la miniserie, sino también lo que se omite, cómo se encuadra y qué tipo de mirada se propone al espectador acerca de la adolescencia, ¿no? Bueno, algo que también me parece que es importante establecer es cuál es el contexto sociocultural de la miniserie. Bueno, en la miniserie Adolescencia, surge en un contexto europeo contemporáneo, donde los temas relacionados con la infancia, la adolescencia o la juventud en conflicto con la ley, pues han cobrado creciente visibilidad en el debate público. Ambientada, como ya lo adelantaba yo, en el ambiente en el Reino Unido, la historia se sitúa en un entorno social caracterizado por tensiones estructurales, familia, escuela, policía, ¿no? Autoridad, así como la desigualdad entre esa etapa del desarrollo llamada adolescencia, entre ese grupo,
¿no? Comprendido en la adolescencia, aquí en nuestro país de 12 años cumplidos a menos de 18 años, así como la fragilidad familiar, la exposición temprana a las redes sociales, a la violencia, al abandono y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, en este marco, el personaje principal, el cual es un adolescente de 13 años acusado de homicidio, o sea, ¿qué pasó por su cabeza para quienes ya vieron la miniserie? Un adolescente de 13 años que comete un homicidio doloso. Bueno, déjenme nada más hacer un comentario puntual. A mí me tocó resolver el asunto de un adolescente de 13 años, aquel adolescente de 13 años que tomó el vehículo de su padre sin su consentimiento y eh, al haberse organizado con sus amigos, con su grupo de pares, que por cierto eran mayor que él, pues fueron al carnaval de Tláhuac y después de haber ahí estado conviviendo, aparentemente haber consumido bebidas alcohólicas, de regreso ya, digamos, a su domicilio y en compañía de varias personas adolescentes, no recuerdo si eran como 9, 10 personas adolescentes, bueno, eh, excede el límite de velocidad según un dictamen pericial en materia de tránsito terrestre, aproximadamente 150 kilómetros por hora. Imagínense, 150 kilómetros por hora, un vehículo conducido por un adolescente de 13 años. ¿Qué habrá pasado por su mente? ¿Qué sucedió? Perdió el control. Y el vehículo se impactó, dio vuelta, fallecieron 5 personas adolescentes. ¿Sí? ¿Qué pasa por la cabeza? ¿Qué les pasa por la cabeza cuando escuchan ese tipo de comportamientos, ¿no? Bueno, el personaje principal entonces pone en evidencia el conflicto que existe entre una sociedad que exige responsabilidad penal a edades cada vez más tempranas y una institucionalidad que al mismo tiempo falla en proteger los derechos y las necesidades efectivas, educativas y sociales de sus adolescentes, que déjenme decirles, y si ustedes lo comentan fuera de este Zoom, yo lo voy a negar, eso pasa en nuestro país y pasa todos los días. Les exigimos mucho a los adolescentes y a cambio les damos a veces nada, casi nada o muy poco. La serie también refleja una cultura mediática en la que los adolescentes son frecuentemente representados como sujetos problemáticos, peligrosos o incomprensibles. Yo he tenido asuntos mediáticos en donde ya cuando llega a la audiencia, pues todo el mundo se enteró que el adolescente está desacreditado, etiquetado o estereotipado en las redes sociales, en los medios de comunicación, impresa, digital, todo esto, como un sicario. Bueno, imagínense qué presión puede representar en un momento dado para el propio juzgador. Si ya lo resolví, si la situación jurídica ya está resuelta por los medios de comunicación, bueno, ¿qué le queda hacer el juez? ¿Qué le queda? Evidentemente, lo más importante, defender su independencia judicial. Los jueces no podemos, no deberíamos, ¿sí? Por más complejo que esta función puede ser, no deberíamos los jueces eh, claudicar, ¿sí? Ante esas presiones mediáticas o políticas externas. Y por eso es muy importante que los jueces adolescentes tengamos una preparación, una capacitación, una formación supradisciplinar, no solamente derecho, como lo marca la ley, no solamente lo que establece el artículo 64 de la Ley Nacional, sino conocimientos extrajurídicos. ¿Por qué? Porque cuando tomamos o se hace público en las redes sociales este tipo de situaciones, de circunstancias, se antoja que lo que debe de hacer el juez es ratificar de legal la detención, ¿no? Asimismo, confirmar la retención vinculada a proceso al adolescente y dejarlo interno. Bueno, este tipo de relatos, como los que nos ofrece la película, aunque, ¿no? Ficcionales, relatos de ficción, en realidad dialogan de forma muy directa con nuestra realidad social, ¿sí? ¿Qué les pareció a ustedes el trato que tuvieron al inicio los elementos de la policía cuando llegaron a hacer el cateo a la casa de Jamie? ¿Hubo un cambio después?
cuando ya lo pusieron, después de que lo estaban procesando? ¿Cómo hubo un cambio o no hubo un cambio? ¿Sí? Y los que han estado, y los que ya han tenido intervención en el sistema aquí en el país, ¿cuál ha sido su experiencia? Eso sería muy interesante saber si si ustedes han podido eh, advertir, observar eh, el tipo de trato que los policías llevaron a cabo en contra del adolescente, o el fiscal, o el propio juez. Miren, yo he escuchado historias de terror, de veras, de otras entidades, de otro país incluso, de otro planeta, no del planeta Tierra, donde los jueces me dicen, eh, el juez trató peor al adolescente que si se tratara de un juez de adultos. El juez jamás volteó a ver al adolescente. El juez siempre se dirigió al adolescente como señor. ¿Eso afecta o no afecta al adolescente? Porque miren, la ley nacional que regula el sistema en nuestro país señala como un objetivo del sistema que los adolescentes tengan una experiencia de legalidad. El sistema es socioeducativo, es, eh, es restaurativo, no es punitivo. Entonces, eh, sin embargo, pareciera ser que por un lado tenemos el discurso, la retórica de los derechos humanos, ¿verdad? Tenemos todo un corpus juris internacional, tenemos nuestra Constitución Federal, la local, muchas leyes protectoras de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, en la realidad, desde mi punto de vista, lo digo a título personal, los adolescentes terminan siendo solamente un objeto de vigilancia, de sospecha y de castigo, más que de comprensión y de cuidado. Y fíjense ustedes, eh, a mí me gusta mucho cuestionarme acerca de mis propias creencias, acerca de mis propias narrativas, porque cada quien tiene una narrativa de su propia vida, cada quien tiene una narrativa acerca de la política, de las cosas de la familia, de todas las cosas que están, ¿no? Que forman parte de nuestra realidad. Y esas narrativas, pues, forman parte de lo que creemos y están sustentadas en creencias también. Entonces, esta forma de ver a los adolescentes crea narrativas. Este tipo de prejuicios, de sesgos, crea narrativas que no solo condicionan la forma en que la sociedad percibe la adolescencia, sino que también influye en las políticas públicas, en el diseño de la ley, en las prácticas institucionales, ya sea policías, fiscalías, sector salud, escuelas y evidentemente en las decisiones judiciales. ¿Sí? ¿Qué es la adolescencia? Si le preguntáramos a un legislador qué es la adolescencia, ¿qué nos contestaría? Si le preguntáramos a todos los jueces del país, hiciéramos una investigación, ¿qué es la adolescencia para cada juez, para cada fiscal, para cada policía? Sería muy interesante. Y miren, seguramente no tendríamos uniformidad en la respuesta. ¿Por qué? Porque el concepto adolescencia es un concepto interdisciplinario. ¿Qué quiero decir con esto? Que la adolescencia no puede definirse únicamente por el derecho, por la ley, por la psicología, por la neurociencia. Pero requiere de la multiplicidad de ciencias para poder armar un concepto mucho más holístico, mucho más integral de lo que implica la adolescencia. Cuando antes de que el régimen tutelar en la justicia de menores fuera superado por el régimen garantista del interés superior del adolescente, de la protección integral después de la reforma de 2005, se pensaba únicamente, o quiero pensar que eso se terminó con la reforma del 2005, quiero ser alguien muy positivo, se pensaba, cuando se hablaba de menor infractor, se hablaba en términos hormonales. Bueno, la ley de tratamiento para menores infractores de 1992, evidentemente, no hablaba de neurociencia. ¿A qué me refiero cuando hablo de neurociencia?
Pues de la comprensión de la base biológica del comportamiento humano. Nuestro comportamiento como seres humanos está modelado por la manera como funciona nuestro cerebro. Y aunque todos tenemos el mismo cerebro, no todos los cerebros funcionan de la misma manera. Además, no, el cerebro de un adolescente funciona de una manera distinta a la de un niño, una niña, o a la de un adulto. No es que el cerebro del adolescente sea imperfecto, le falten partes, o sea anormal, o esté defectuoso, por supuesto que no. Simplemente la neurociencia lo que nos dice es que ese cerebro no ha madurado en términos celulares, ¿sí? No hay una conexión adecuada, suficiente en un cerebro adolescente, lo cual, de acuerdo a los avances neurocientíficos, puede llegar a obtenerse a los 25 o hasta los 30 años de edad, depende del contexto biopsicosocial de cada adolescente. Es decir, si aquí hay alguna persona mayor de 18 años, menor de 25, podríamos estar hablando que tiene un cerebro adolescente. Entonces, esas narrativas, fíjense ustedes, al ser repetidas y amplificadas por los medios, terminan por modelar o por moldear imaginarios colectivos donde el adolescente es visto como una amenaza potencial, antes que como una persona en un proceso de formación, de desarrollo, en los procesos, en nuestros procesos neuronales, cuando somos adolescentes, hay procesos críticos de muerte, de muerte cerebral. Hay muerte cerebral. Se nos mueren millones de millones de millones de neuronas. ¿Para qué? Para que las neuronas que utilizamos, que soportan motricidad, visión, audición, que soportan el pensamiento, la cognición, puedan desarrollarse con mayor espacio. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona con glucosa y funciona con oxígeno. Y el cerebro necesita espacio para poder pensar. Cada vez que tú piensas en algo, cada vez que eres curioso y quieres aprender algo, tu cerebro, tus neuronas interaccionan a través de lo que se llama sinapsis, se comunican impulsos eléctricos, y ¿qué crees? Les salen bracitos, se conectan entre ellas, y entonces ahí se genera mayor materia. Y en el cerebro no hay suficiente espacio como para generar de manera indefinida, ¿verdad? Esas conexiones. Bueno, entonces, Pues mande usted. tenemos algunas preguntas, algunos comentarios. Eh, la Adelante. doctora Laura Olivia Saavedra nos dice que no ha visto la serie, pero siempre es importante escuchar la opinión suya. En este caso, también eh, nos comenta que le parece una cuestión interesante porque da incluso para dar una mirada como la serie, cómo la sociedad empieza a aceptar ciertas cuestiones de violencia, creyendo erróneamente que a nosotros nunca nos va a pasar. Y con las materias que decía, se relaciona con la psicología, la criminología, cuestiones de trabajo social e incluso cuestiones de psiquiatría. Este, también eh, Omar Benavides nos comenta que sí vio la película y que considera que la trama es importante, incluyen varios factores para que el adolescente haya cometido una conducta tipificada como delito que se le atribuyó y sobre la que se fincó la responsabilidad plena, como fueron la familia, el medio social y psicológico, y jurídicamente se quedó corta en su contexto, como decía, justamente. Y también la doctora Laura comenta que si bien es cierto que los adolescentes pues no son adultos, también es cierto que no miden las consecuencias y no consideran los riesgos y no tienen límites tan marcados como los adultos. Y Y Axel Carreño pregunta, ¿cómo hubiera actuado usted si le hubiera llegado un caso de manera igual? Bueno,
todas son intervenciones muy, muy interesantes que dan para, para mucha charla, evidentemente, para todo un curso, un diplomado, una maestría, por supuesto, porque miren, yo les ofrezco mi mirada, una mirada, si bien una mirada supradisciplinar, pero a fin de cuentas como juez, como jurista, ¿no? Qué interesante sería tener un panel con un psicólogo, digo, un neurocientífico, un psicobiólogo, con un criminólogo. Sería muy, muy enriquecedor, ¿no? Poder tener toda esta mixtura de perspectivas, pero bueno, por lo que hace a la pregunta de Axel, eh, muchas gracias, Axel, muchas gracias por tu pregunta. En realidad esto es lo que yo resuelvo cotidianamente: asuntos de homicidio, asuntos de secuestro, asuntos de violación, de narcotráfico, portación de arma de fuego, robos, en fin, etcétera, ¿no? Acoso, bullying. Entonces, el sistema de justicia juvenil nos permite resolver la situación jurídica de manera definitiva de un adolescente a través de acudir al juicio, en donde al haber una controversia, es decir, hay una acusación, el adolescente niega los hechos, bueno, entonces se ofertan las pruebas, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas que se van a desahogar en juicio? Y una vez que el tribunal de enjuiciamiento desahoga esas pruebas, o se desahogan esas pruebas ante el tribunal de enjuiciamiento, bueno, pues el tribunal de enjuiciamiento va a hacer una valoración, ¿no? Acerca de ese material probatorio y puede acreditar el delito y la plena responsabilidad del adolescente y emitir un fallo condenatorio o establecer que no es responsable o que no se cometió la conducta delictiva y absolverlo. Pero pensemos en que emite un fallo de condena. Entonces se tiene que programar una audiencia para individualizar la sanción, establecer cuál va a ser la reparación del daño. Y esta audiencia es una audiencia igual de compleja o quizá incluso hasta más que la propia audiencia de juicio para establecer la responsabilidad del adolescente. ¿Por qué? Porque si ya de por sí poder establecer, saber si un adolescente cometió o no cometió una conducta delictiva, nos remite a la investigación de un hecho determinado por el tiempo, por la hora, por el lugar, por el espacio, por circunstancias, indagar en las circunstancias biopsicosociales del adolescente que cometió la conducta delictiva, del cual se afirmó su plena responsabilidad, nos remite a la historia de vida del propio adolescente, a la historia de vida del propio adolescente. Hay un autor que yo les voy a recomendar que se llama Roberto Sapolsky, Robert Sapolsky. Déjenme aquí, se los voy a apuntar para quien guste. Robert Sapolsky. Ahí está. Robert Sapolsky tiene un libro que se llama Compórtate. Y Robert Sapolsky, que es un biólogo que se ha dedicado a estudiar la conducta humana, evidentemente desde la base biológica del cerebro, desde el funcionamiento de las redes neuronales, se pregunta lo siguiente, y yo lo incorporé, de hecho, eso en un artículo que se leyó al principio. Yo con todo gusto se los comparto y me gustaría mucho, la verdad, que me dieran la oportunidad de leerlo y por ahí, ¿no? Que me dieran sus comentarios, sus críticas. Robert Sapolsky se pregunta lo siguiente. ¿Hay alguna diferencia entre que el adolescente cometa un homicidio y vaya a rezar a la iglesia? ¿Hay alguna diferencia que un adolescente vaya a la heladería o la nevería y elija y deba de tomar una decisión entre pedir un helado de vainilla, chocolate, frambuesa o de limón? ¿O hay alguna diferencia entre que un adolescente se determine a llevar una conducta de secuestro, de violación? Bueno, eh, Sapolsky dice que que en cualquier caso, tendríamos que cuestionarnos qué sucedió un segundo antes de que el adolescente cometiera la conducta delictiva. ¿Qué sucedió un minuto antes? Una hora, un día, una semana, un mes, y así nos remite a toda su historia de vida. Y es que, por eso yo señalaba que si puede ser complicado poder establecer el hecho como delito o establecer, ¿no? La responsabilidad del adolescente en la comisión de una conducta, de un delito, pues, de una conducta delictiva,
Establecer las razones por las que un adolescente comete una conducta delictiva nos implica una investigación de vida, respecto de lo cual los juristas, las juristas, no estamos formados. Necesitamos entonces una formación filosófico-científica, necesitamos filosofía de la ciencia, porque no todo lo que se dice ciencia es ciencia, hay mucha pseudociencia, o hay mucha ciencia que ya fue superada, y que a veces pensamos que consultar un artículo, no sé, un libro, bueno, ya es suficiente. No, déjenme decirles algo, no existe una respuesta única respecto de, no, perdón, no existe una respuesta sencilla respecto de el por qué el adolescente cometió la conducta delictiva. Y ustedes a lo mejor se estarán preguntando, ¿y esto es importante? ¿Esto es necesario? ¿De esto se debe de ocupar el juez? Y la respuesta contundentemente es sí. ¿Por qué? Porque el artículo 23 en su párrafo tercero de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, así lo establece en su párrafo tercero, dice que como parte de la especialidad, los operadores del sistema deben no solamente comprender la importancia de sus fases, o sea, del sistema, sino saber las razones, las causas, los motivos por los que el adolescente cometió la conducta delictiva. Entonces, como el jurista no tiene la capacidad, eh, no tiene las herramientas, no tiene el conocimiento, ni tampoco tenemos la capacidad intelectual para poder abordar de manera supradisciplinar estos aspectos biopsicosociales, necesariamente tenemos que prescindir de un cuerpo de expertos, ¿sí?, que pudieran aportarnos esa información. No porque los expertos van a decidir o van a determinar si el adolescente cometió o no cometió la conducta, pero sí que necesitamos un contexto, un mapeo biopsicosocial del adolescente para tratar de entender el por qué un adolescente cometió la conducta delictiva. Entonces, no sé si esto respondió la pregunta o agravó la situación. Pero eso es lo que tengo que tratar de hacer yo con las partes técnicas en la audiencia, pues para poder dar más o menos una respuesta informada, porque miren, si los jueces no sabemos por qué un adolescente cometió la conducta delictiva, si el propio adolescente tampoco sabe por qué cometió la conducta delictiva, ¿sobre qué base lo voy a sancionar? ¿Sobre qué base le voy a poner unas condiciones en la suspensión condicional? Si yo le pongo condiciones en una suspensión condicional, pero esas condiciones no tienen que ver con los factores por los que cometió la conducta delictiva, podría decirse que lo estoy casando con un incumplimiento. Si yo lo mando a estudiar solamente porque el sistema socioeducativo, bueno, estoy limitando el concepto de educación. Muchos adolescentes tienen problemas de aprendizaje, ¿no? Tienen problemas en sus facultades cognitivas. Antes de mandarlo a la escuela, necesito mandarle una terapia rehabilitadora de sus facultades cognitivas. Y también la doctora Laura Saavedra comenta que si usted considera que debería cambiar en algo nuestro modelo actual del sistema de justicia para adolescentes en materia de cumplimiento de medidas de seguridad. Pregunta. Otra vez, perdón, es que como que se barrió mi audio. Sí. La doctora Laura Saavedra pregunta, ¿considera que debería cambiar en algo nuestro modelo actual del sistema de justicia para adolescentes en materia de cumplimiento de medidas de seguridad? Absolutamente sí. Totalmente. No todo, incluso amiga, no solamente en ese aspecto ejecutivo de las sanciones. Todo debe revisarse de una manera interdisciplinaria, de una manera supradisciplinar, la ley nacional, el sistema de justicia juvenil. ¿Por qué lo digo? Porque la ley no es el sistema. La ley nacional intenta descifrar o definir lo que es el sistema, pero el sistema de justicia juvenil no solamente la ley, también son las instituciones, también, ya lo dijo la Corte, son las policías, la fiscalía, los jueces, son las instituciones educativas, de salud, son las instituciones que dan la atención médica, la atención para las adicciones, son las partes técnicas, somos el juez, es la sociedad misma. Entonces, entender el sistema de justicia juvenil únicamente en términos legales, jurídicos, creo que es un error. ¿Por qué? Porque necesitamos realmente involucrar todos estos nodos, ¿sí? Somos todos copartícipes para que el sistema funcione. Se debe desde mi punto de vista,
se debería hacer un rediseño de la ley nacional, porque, porque el diseño que tenemos está construido sobre una justicia penal de adultos. Tenemos salidas alternas al estilo de los adultos. Tenemos, bueno, hay quien acepta el procedimiento abreviado, hay quien no, y hay críticas a favor, hay críticas en contra. ¿Por qué las hay? Porque la ley está construida al vapor, ¿sí? Entonces yo creo que, sí, como dices, amiga, sí tiene que haber un rediseño, ¿no? Pero sobre todo, dentro de ese rediseño, yo creo que tiene que haber una capacitación, una formación y reformación de la manera de ver, de pensar, de sentir de los propios operadores del sistema. Porque si los operadores no tenemos un cambio de visión de perspectiva y entendemos al sistema en términos estrictamente jurídicos, entonces nuestra comprensión es limitada o sesgada. Bien, muchas gracias también. Un usuario que está aquí del Consejo Mexicano de Neurociencias comenta, las manifestaciones conductuales, también esa etapa de neurodesarrollo, pueden influir factores genéticos que interactúen con el entorno. Si bien la neurociencia trata de explicar los procesos subyacentes del comportamiento, no es posible hacerlo sin conocer los factores sociales. Por tanto, como bien lo menciona usted, se requiere un análisis transdisciplinar. No es suficiente castigar una conducta, se requiere estudiar la misma desde factores psicológicos y neurobiológicos. Un reto para el sistema de justicia. Totalmente. Y bueno, yo evidentemente no puedo decir que pues no estoy muy agradecido con todos y todas las que están aquí conectados con nosotros, pero me siento muy contento y muy agradecido por el Consejo Mexicano de Neurociencias, con quien tengo vínculos muy estrechos y quien ha formado el Consejo, me ha formado precisamente en esta visión que tengo neurocientífica también del sistema, ¿no? Entonces, pues le mando también, no sé si esté aquí el doctor conectado, pero el doctor José Ramón, pues le mando un abrazo y salud. Por el momento, ahorita no han llegado más preguntas, pero con mucho gusto pueden realizarlas usted, para que usted las pueda responder. Okay. Entonces, ¿terminamos aquí o tenemos más tiempo? Me habían dicho que una hora, pero como ustedes me digan. ¿Usted tiene, gusta compartir unos minutos más? Con mucho gusto. Sí, quizá digo, traigo, yo creo como para unas 2 horas, pero quizá sí sería bueno empezar a lo mejor ya a aterrizar. Quizá van a quedar algunas cuestiones pendientes, pero quizá podríamos ir terminando, concluyendo con también unas ideas, ¿no? Entonces, yo les diría, ¿no? Para retomar esto, eh, la serie les pareció fuerte, ¿sí? ¿Te dejó pensando? ¿Pensando en qué? En ese adolescente Jamie, en cómo llegó ahí, en lo que vivió antes de que lo acusaran, en todo lo que nadie vio. Yo les voy a ser honesto, yo al principio no quería ver la serie, me, me daba flojera, yo decía con cierta pues, arrogancia que me puede enseñar, ¿no? Pero creo que ese fue un error mío porque siempre podemos aprender cuando algo importante que transforme nuestra manera de pensar, de ver, ¿no? Cuando menos nos lo imaginamos. ¿Qué me dejó a mí? ¿Por qué me pareció a mí relevante esta serie? Como les decía, el debate no se cierne en establecer si Jamie es o no responsable. Miren, es responsable, lo van a ver ustedes casi desde el comienzo, sino que focaliza la atención en una cuestión: ¿por qué Jamie cometió la conducta delictiva? ¿Cómo llegó Jamie ahí? ¿Qué vivió antes Jamie, antes de que cometiera la conducta? ¿Qué vivió Jamie después de que cometió la conducta y antes de que lo arrestaran, antes de que lo procesaran?
En ocasiones somos mucho más empáticos con los adolescentes que vemos en esas series que con los adolescentes que tenemos en la vida real en el sistema de justicia juvenil. Eh, en México, pues todos sabemos que tenemos un sistema especializado de justicia para adolescentes, con principios muy claros, es decir, interés superior, mínima intervención, preponderancia de la libertad, justicia restaurativa, pero desde mi óptica como juzgador, esto en muchas ocasiones no se traduce, no se materializa en las decisiones de la fiscalía o de los jueces. Sabemos que, bueno, en nuestro país tenemos lo que conocemos como la presunción de inocencia. ¿Realmente la presunción de inocencia se materializa, se actualiza en cada caso? Bueno, simplemente veamos el artículo 19 constitucional, ¿no? Plagado de tipos penales que justifican la presión preventiva oficiosa, es decir, no permiten el debate, ¿no? Para la imposición del internamiento preventivo, de la prisión preventiva. Si bien es cierto, una de las vertientes del principio de presunción de inocencia es el trato, la regla de trato, tratar al adolescente como inocente. En mi práctica jurisdiccional, yo llevo ese principio un poquito más allá, porque ese principio es desde el punto de vista jurídico, ¿no? Tratar al adolescente como inocente. Ok, a mí me gusta tratar al adolescente como lo que me gustaría que fuera, no como todo lo demás lo ven, o como él se siente incluso, o como lo ve la familia. La familia lo puede ver como un desbalagado, un desorganizado, un flojo, un perezoso, un rebelde, un delincuente incluso. Pero mi narrativa, y creo que esa es la parte fundamental del juez, del fiscal, ¿sí? Es ver al adolescente de una manera como nos gustaría que fuera a futuro, como, como un buen electricista, como un buen atleta, como un buen profesional, como un científico, como un empresario. Pero no ocurre así, ocurre lo contrario. Se le trata como delincuente. La narrativa es tratarlo consciente o subconscientemente como un delincuente. La fiscalía no lo deja en libertad por la presión mediática. El juez no lo deja en libertad por la presión mediática. Pero las pruebas dicen lo contrario. ¿Cómo lo vamos a vincular a un proceso a ese adolescente? ¿Qué experiencia de legalidad tendría un adolescente que, habiéndole presentado pruebas a su juez o al juez, el juez las ignorara y por la presión lo vinculara a un proceso? Imagínense el daño emocional, incluso hasta cognitivo, que le pudiéramos ocasionar a un adolescente. Por eso el sistema de justicia juvenil es bastante complejo. ¿Por qué? Porque nos falta la mirada. Y la serie lo que pone, en donde pone, ¿no?, el dedo en la llaga es ¿por qué razón un adolescente cometió la conducta delictiva? El artículo, si no mal recuerdo, 21 o 22 de la Ley Nacional, que nos habla del principio rector de la justicia restaurativa, nos dice que uno de los aspectos fundamentales de este tipo de justicia es la comprensión del problema. ¿Para qué? Para la solución del mismo. Quiero resolver el problema, debo de entender qué lo provocó. No puedo resolver, el médico no puede resolver una enfermedad, no puede sanar una enfermedad, no puede proporcionar un tratamiento o no puede ordenar la práctica de estudios, de pruebas, si, eh, perdón, el médico no puede, en ocasiones, bueno, sobre todo cuando hay enfermedades complejas, no podría mandar un tratamiento, ¿no? Si no entiende, ¿no? Lo que está generando la enfermedad. Bueno, claro, no me refiero a la medicina tradicional. Tengo un hijo que está estudiando medicina, me dice, oye, papá, me estoy metiendo en caminos escabrosos, me estoy metiendo con la medicina holística.
¿no? Y esta rompe con los esquemas de la medicina tradicional. Lo mismo tiene que suceder en el derecho, lo mismo tiene que suceder en el campo del derecho, en la mentalidad de los juristas. Debemos ir allá, romper los esquemas dogmáticos, legalistas, prejuicios. Hay un sesgo en nuestra sociedad, en nuestro país, en Latinoamérica, que se llama sesgo de la desconfianza. Sesgo de la desconfianza, ¿sí? Y es muy usual, ¿no? En la vida cotidiana. Eh, pero tenemos algo también que es muy importante, ¿no? La sociedad pide sangre, castigo, sufrimiento, dolor, antes de comprensión, ¿no? Como si eso sanara las heridas de las víctimas. Eso no sana a las víctimas. Les voy a decir rápidamente, o sea, en audiencia he tenido muchos testimonios acerca de, una vez comprendiendo los factores por los que un adolescente cometió la conducta delictiva, quien tiene el carácter de víctima se vuelca en la comprensión también. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil en homicidios, no es fácil en violaciones, créanme, o en secuestros. Sin embargo, ha habido víctimas que dicen, ¿sabes qué? Una vez que entendió en el contexto del adolescente, que también es una víctima de su familia, del sistema, de muchas situaciones, abusado, abandonado, violentado, excluido, ¿sí? Eh, Genera empatía en la víctima, por así decirlo, ¿no? Aunque esto es mucho más complejo que la empatía, pero escriben cartitas, te perdono, exhortan a los papás, señora, cuida a su hijo, no tengo nada contra ti, en fin. Pero para poder llegar a la sanidad incluso también de las víctimas tienen que saber por qué el adolescente cometió esa conducta delictiva. Es parte, desde mi punto de vista, de la restauración de la víctima. Parte de la restauración del adolescente es saber por qué cometió la conducta delictiva. En muchas ocasiones los adolescentes, sobre todo en asuntos de tipo sexual, dicen, es que no sé por qué lo cometí. Es que no sé por qué lo cometí. Si el adolescente no sabe por qué cometió la conducta delictiva, si su defensor no lo sabe, si el fiscal no lo sabe, si el juez no lo sabe, entonces imagínense cómo va a ser el cumplimiento, como antes preguntaban, de esa sanción. Nadie lo sabe. Seguramente en la etapa de cumplimiento tampoco no lo van a saber. ¿Por qué? Porque se requiere de un cuerpo multi o interdisciplinario que nos apoyen con un diagnóstico, ¿no? Este, interdisciplinar de este adolescente, ¿no? Entonces, eh, sé que a través de esta charla, pues, no vamos a resolver todos los dilemas que están en el sistema de justicia juvenil, pero sí me gustaría invitarlos a que reflexionen, a que no den por hecho que un curso de corte jurídico les va a aportar todas las herramientas, todos los conocimientos para poder interactuar en un sistema de justicia juvenil, ¿no? Eh, si miramos más allá de la pantalla, si miramos más allá de esta miniserie, pues ¿desde dónde los vemos? A nosotros también a esos adolescentes, ¿no? Entonces, pues yo creo que no quiero saturarlos con tanta charla, ¿no? Evidentemente, y no sé si quizá aquí lo podríamos dejar, ¿no? En esta ocasión, digo, puedo seguir mucho más, pero tampoco la idea es aburrirlos, sino dejarlos con la intriga, ¿no? O con el interés, porque son temas que tampoco se antojan para darlos rápido ni a bote pronto, no porque dudes de su inteligencia, definitivamente que no, pero miren, yo no soy el mismo juez que en 2008. Yo era un juez muy reactivo, punitivo, muy radical. ¿Por qué? Porque no tenía la visión interdisciplinaria del sistema. Tengo más casi o 16 años de juez y todo ese tiempo he ido construyendo una visión distinta del sistema, ¿no? Que en muchas ocasiones no se comparte, ¿no? Incluso hasta por grupo de pares o por partes litigantes. Me he tenido que enfrentar a situaciones complejas, pero yo creo en esto. Yo creo que la manera en que yo veo al adolescente, a quien tiene el carácter de imputado, de acusado, de sentenciado, a quien tiene el carácter de víctima, la manera en que yo la veo, eso puede generar una narrativa distinta. A mí no me gusta hablarle a las víctimas como víctimas. Yo siempre les pido permiso si me permiten hablar por su nombre o incluso por sus iniciales, aunque eso no me gusta tanto. ¿Por qué? Porque cuando les hablo por su nombre, creo que hay un acercamiento, ¿no? Con el juez
porque tenemos que usar la toga, porque tenemos una audiencia con guardia de seguridad, con policía procesal, la audiencia está videograbada, todo muy formal. Y ese modelo, desde mi punto de vista, no es el más adecuado para un sistema de justicia juvenil. Em, Mi hija se tuvo que enfrentar a una situación en la prepa en donde sí, evidentemente, ella incurrió en una falta al hacer algún tipo de comentarios en un chat privado, se hizo del conocimiento de la institución. Varios adolescentes estaban implicados en ese asunto, en ese tema, y es lo que y me citaron, pues, ¿no? Lo comento porque esto es una realidad. Nos puede pasar a cualquiera, a los que tenemos hijos, ¿no? O a un vecino, a un amigo, ¿no? Nos llamaron y entonces las autoridades de la escuela nos dijeron, es que ¿dónde están los valores? Le dije, discúlpeme, mi hija después estaba enojadísima conmigo porque dice, por tu culpa me van a sancionar, ¿no? Pero le dije, permítanme, yo soy juez y sé de neurociencia, ¿no? Y mi hija estaba así como de, trágame tierra. Pero le digo, no, espérame tantito, yo tengo que decir que los valores están, pero los adolescentes no se comportan igual con sus padres, entre adultos, que con grupo de pares, ¿no? Y no por eso son unos salvajes, atávicos, delincuentes. Entonces, cuando me llamaron a hacer mi comparecencia, yo me aventé una comparecencia como de 25 hojas, ¿no? O sea, borrada obviamente, de cuestiones jurídicas, ¿no? De resoluciones de amparo, en fin, pero también evidentemente de cuestiones de psicología, de neurociencia, de muchas cosas, ¿no? Miren, yo no sé si dijeron, bueno, con este vamos a tener problemas, pero de los más de 10 chicos que estaban involucrados en el tema, pues a mi hija fue la única que no la suspendieron. Lo suspendieron por un año, o sea, eso fue rompedor. Digo, yo no me imagino, o sea, yo me puse en el papel del papá de un adolescente inculpado, dije, es que esto no puede ser posible, no, no, los jueces no podemos ser tan indiferentes y no podemos mirar, no, debemos de mirar mucho más allá de que el adolescente haya cometido una conducta delictiva. Hay que ver los factores, ¿no? Entonces, cuando logramos, aunque tenemos situaciones muy precarias en este sistema de justicia juvenil en nuestro país y en la Ciudad de México, pues no es la excepción, porque no contamos con un cuerpo interdisciplinario, porque, claro, tenemos instituciones que nos apoyan, pero no son muchas especializadas, no son instituciones del sistema. Pero cuando logramos penetrar un poquito en algunas capas del contexto psicosocial de los adolescentes, créanme que la respuesta es maravillosa. Adolescentes quebrantados, incluso en la audiencia, me dicen que si hasta doy terapia o de qué se trata este tema. Creo que daría para un reality, de veras, en serio, pero creo que el objetivo es restaurar a las víctimas y, por supuesto, que restaurar también a los adolescentes. Y muchas gracias por su paciencia. Estimado juez Cristóbal, bueno, pues quiero agradecerle sinceramente por su mirada reflexiva y profunda sobre esta serie de Netflix Adolescentes. Sobre todo su análisis no solo demostró una gran capacidad de comprensión, sino también resaltó muy bien los aspectos clave que estoy segura todos los que nos están siguiendo y que van a ver la grabación en YouTube pasaron desapercibidos desde esta óptica de usted y siempre es un placer escuchar sus comentarios. Estuvimos muy atentos y bien fundamentados, que también nos invitan a pensar más allá de lo evidente. Y bueno, nuevamente gracias por compartir su perspectiva, que ha enriquecido mucho la forma en que abordamos y entendemos esta miniserie, que en lo personal también la he visto. Y bueno, regálenme 2 minutos de su atención también antes de despedirnos, porque voy a hacer un pequeño comercial, los queremos invitar a un diplomado en adolescentes que estará con nosotros el juez Cristóbal. Creo que es muy importante en este pues contexto eh, eh, a- interesarnos más en el tema de sistema de justicia para adolescentes y profundizar en todo el temario que la Universidad Jusemper les comparte. Aquí les comento que estarán como ponentes Víctor Hugo González, asesor de presidencia del Poder Judicial, el juez Cristóbal Urrutia Fernández, quien presenté al inicio, el juez Héctor González Estrada, que es juez de enjuiciamiento del sistema procesal penal, y la jueza Elia Barenca González Aguirre, que también es jueza en materia de justicia penal para adolescentes. Así que quienes estén interesados, por favor, contáctenos en el teléfono 55 77 24 77 17
o mándenos un correo a informes@usemper.edu.mx. Muy bien, pues ahora sí, voy a dejar de compartir, les vamos a mandar un correo y pues aquí estará también Priscila apoyándonos en el tema. Muchas gracias por este comercial y bueno. Nuevamente agradeciendo su tiempo, pues a todos también, todos los que nos siguieron y nos acompañaron y nos escucharon atentamente porque estuvimos con mucha atención por parte de todos y también, como les recuerdo, los estaremos compartiendo esta grabación. Estoy segura que muchos más estarán viendo este video, los que no se pudieron conectar en YouTube. Entonces, en nuestro canal de YouTube de Universidad USemper lo estaremos compartiendo para que, por supuesto, continúen con esta reflexión que tuvo acerca de la miniserie Adolescentes. Bueno, pues doy por concluida este webinar, agradecida, y si quiere cerrar con algo, juez Cristóbal, adelante, por favor. Pues solamente que si alguien tiene algún especial interés, alguna pregunta, alguna duda, les voy a compartir aquí mi correo y con todo gusto me gustaría escucharlos y eso pues también ayuda para saber cómo orientar también mejor mis intervenciones y generar un diálogo, ¿no? Porque creo que eso es, aunque no estoy de acuerdo con la reforma judicial, pero yo creo que lo que le ha faltado al Poder Judicial es tener un diálogo mucho más cercano con la sociedad y los jueces nos atrincheramos, pensamos que nuestro trabajo, bueno, porque así es el diseño constitucional, ¿no? El juez en su oficina resolviendo ahí y no, es un poder antidemocrático, contramayoritario y parecía que desde esa óptica no tenemos una comunicación directa con la sociedad. Bueno, hoy basta meterse a cualquier red social y está inundada de muchos videos acerca de jueces, ¿no? Entonces, creo que para mí esta parte, pues, o aprovechar este momento, esta coyuntura, para tener un acercamiento genuino y estar atento y tener los oídos bien abiertos para ustedes, ¿no? Y eso creo me sirve, pues, más a mí que a ustedes, pero bueno, generar el diálogo básicamente. Y bueno, pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Perfecto, así será. Muchísimas gracias nuevamente. El correo es Disurfe, cribsurfe@hotmail.com, sí. ¿vale? Para los que no pudieron a lo mejor ver el chat. Muy bien, pues ahora sí. Claro que haremos más espacios de estos. Por supuesto, propónganos si incluso de manera presencial juntemos, como lo decía en el webinar, ¿no? Un psicólogo, a juez, etcétera, pues lo podemos hacer. La universidad yo siempre creo que siempre está abierta a estos diálogos, a unirnos, a escuchar. Y pues nada, de mi parte es todo. Por parte de la universidad, de la directora y del rector, nuevamente les agradecemos a toda la comunidad USemper y a usted, pues, Cristóbal. Que tengan una linda tarde y muy buenas tardes a todos. Hasta pronto. Pronto.